Vamos a darle la bienvenida al doctor Jofre Campaña Mora, destacado constitucionalista. Doctor, buenos días, los saludamos acá, el periodista Alcides Montilla y mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Ya mismo también se va a integrar el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Cómo está, doctor Campaña? Buenos días. Hola Alcides, buen día, Julio, buen día. Muy bien, por fortuna en lo personal, apenado por lo que está pasando en el Ecuador. Es indudable que estamos en una crisis en todos los sentidos y eso pues a quienes queremos al Ecuador nos duele, ¿no? Por tanto, lamentable situación la que vivimos. No obstante, en lo personal, a Dios gracias, muy bien. Oiga, doctor, para empezar esta entrevista, ¿verdad? El caso Metástasis. Mucha gente dice por lo menos algo se está haciendo, algo se está investigando. Ojalá que se sancione, que se los meta preso y si es de devolver la plata, que la devuelvan su pena de que siga en la cárcel. En verdad, el pueblo tiene esperanzas en que podrá sacar algún resultado del caso Metástasis o del caso Purga o de algunos otros casos que está investigando la fiscalía. Bueno, es difícil hablar por el pueblo. Creo que es de los temas más complejos que existen. Yo, por costumbre, suelo conversar con mucha gente, ¿no? El taxista, el mensajero, el servicio doméstico, el repartidor de gas, por supuesto con abogados, etcétera. Y francamente, a mí me llama mucho la atención el enorme desconocimiento de lo que sucede a nivel de estos casos mediáticos. Mucha gente no tiene idea de lo que pasa. Y lo digo también con pesar, porque significa que no hay un compromiso serio de los ciudadanos, el ciudadano común y corriente, para enterarse. Yo pregunto e invito a la ciudadanía, pregunten al vendedor de refrescos, a la señora de la tienda, al legumbrero, etcétera, ¿qué opina del caso Metástasis? Y con sorpresa la respuesta en muchos casos es, la verdad, no estoy informado. Entonces, de una parte creo que hay un Ecuador mediático, pero de otra parte hay lo que siempre le escuchaba decir a mi gran amigo Gustavo González, el Ecuador profundo, ¿no? Y me parece que en el Ecuador profundo hay mucho desconocimiento, y si hay desconocimiento es fácil forjar opinión. Lo que el Ecuador profundo creo que sí entiende es que hay muertos todos los días. Y lo que Julio decía, que puede ser que en parte tenga razón, que son luchas entre bandas. Creo que el problema va mucho más allá. Y si bien, por ejemplo, en el caso de Agustín Intreago, ahora se descubren ciertas cosas, no es menos cierto que hay gente limpia que está expuesta al crimen organizado y que justamente sufre en su integridad por oponerse al crimen organizado. Entonces, a veces es muy complicado hacer juicios de valor y mucho menos, como decía, hablar por lo que el pueblo pueda estar entendiendo. Lo que sí puedo decir, sin temor a equivocarme, desde mi punto de vista personal, es que si bien estos casos destapan ollas de corrupción que sabemos existen, me parece que son insuficientes. Y son insuficientes porque finalmente caen 4, 5, 8, 10, pero la gente que está vinculada al sistema de corrupción que hay en el Ecuador es mucho más importante de lo que se cree. Y lo he dicho en múltiples ocasiones. Es difícil entender, por ejemplo, el desarrollo de sectores de la ciudad. Y hablo por Guayaquil, aplicable a Quito, aplicable a Cuenca, aplicable a Machala y a otros sitios. Es difícil entender cómo hay un desarrollo inmobiliario impresionante con viviendas de $1 millón, $1,5 millones, $2 millones, que se ven todos los días de venta y que se venden. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son los grandes negocios bollantes que permiten estos desarrollos inmobiliarios carísimos a niveles de Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Cuáles? Entonces, desgraciadamente, y es también público, funcionarios que ganan $2,000, $3,000, $4,000, viven en Mocolí, viven en Cumbayá, tienen hijos en colegios privados, van a Miami y Europa de vacaciones 1 o 2 veces al año, tienen carros del año. Y es imposible. Es imposible si la plata es limpia y bien ganada. Es imposible, pero lo vemos todos los días. Y el problema es que las instituciones no han funcionado. La UAFE, por ejemplo, no controla nada. La Contraloría, ese es otro nido de corrupción,
más allá de las individualidades que puedan ser honestas, institucionalmente es un ente corrompido, la función judicial lo mismo. Entonces, cuando las instituciones están contaminadas, vemos los ciudadanos absortos, cómo estas grandes fortunas de la noche a la mañana aparecen y vemos que no pasa nada. Entonces el concepto que se genera, muy bien lo que ustedes comentaban, Alcides, hace un minuto, se genera un concepto de impunidad. Y lo que el ciudadano piensa es que está bien robar porque no pasa nada. Eso es lo trágico para una sociedad. Pero doctor, por lo menos en el caso Metástasis, algo de lo que usted ha dicho se está revelando, ¿verdad? Esta contaminación de la corrupción, no solamente de los políticos, de los jueces, de los fiscales, del ciudadano. O sea, usted mete la mano a un ánfora oscura y saca fichas de todo índole, de todo tema, de toda situación. Pero mire, en el caso Metástasis, que le queremos un poco ocultar su criterio, ¿verdad? Escuché que doña Carolina Jaume se ha fugado del país porque tenía que, hoy día, mejor dicho, mañana, tenía que rendir una versión libre y voluntaria en el caso Metástasis porque fue mencionada por Mayra Salazar. Y en este caso del testimonio de Mayra Salazar se ha formado una controversia, ¿verdad? Muchos han dicho que su testimonio cortado porque solamente respondió preguntas de la fiscal, creo, y del juez, de los jueces, del juez, y no respondió preguntas de los otros abogados, ¿verdad? Parece que se cogió el derecho al silencio. Eso podría anulitar toda la confesión que ella hizo, ¿es cierto? Bueno, dos temas al respecto. El primero, lo de Carolina Jaume. Efectivamente, leí en redes sociales que había salido del país, lo cual puede ser casualidad o no, porque sobre ella no pesa ninguna orden de prisión. Por No, pues tanto, claro. ella es libre de entrar y salir. Ahora, no sabemos si tenía ese viaje programado o no, no sabemos si salió para no rendir versión, no declarar. Es muy incierto. Creo que también hay mucho rumor en esto, ¿no? Son temas que finalmente venden y no dejan de ser temas de farándula, con la importancia que tienen, pero no dejan de ser temas de farándula. Luego, el testimonio anticipado. Yo creo que para emitir una opinión hay que analizar en su contexto, ¿no? ¿Qué es un testimonio anticipado? Y además, con un añadido, que es un testimonio anticipado de un colaborador eficaz. Y lo explico de manera muy sencilla. Cuando usted es imputado de un delito, usted tiene dos opciones claras, en principio, de declararse inocente o declararse culpable. Si se declara inocente, tiene que seguir todo un proceso normal que está debidamente regulado en las leyes. Pero si usted se declara culpable, es porque efectivamente usted considera que ha sido descubierto y no quiere pasar por el proceso normal, común y corriente, sino que al contrario, usted le dice a la fiscalía, señores, yo soy culpable, yo he cometido estos delitos, pero yo voy a colaborar con ustedes para que se entienda bien cómo funcionó este delito, quiénes más participaron y que ustedes puedan sancionarlos. Pero a cambio, yo necesito que mis penas, que normalmente están contempladas en las leyes, sean rebajadas. Es decir, entro a colaborar con la fiscalía luego de asumir mi participación en el delito. Entonces, en este escenario, veamos quién es Mayra Salazar. Mayra Salazar es una persona que ha asumido su responsabilidad, que le ha dicho a la fiscalía, sí, yo soy responsable y esto, señores de la fiscalía, funciona de este modo y voy a dar información valiosa para que ustedes sancionen a los demás responsables. Cuando un colaborador eficaz decide hablar, significa que ya asumió responsabilidad. Y si ya asumió responsabilidad, no existe derecho al silencio, porque ya habló. Es decir, el derecho al silencio es mañana atrapan a cualquier persona y le dicen, declare si usted fue parte de la banda que realizó el asalto a la favorita. Y el señor dice, yo no voy a contestar nada, yo me acojo al derecho al silencio. Ustedes prueben mi delito. Pero en este caso, la señora Salazar dice, sí, yo cometí los delitos. Y lo dice de esta forma y de esta forma y de esta forma. Por tanto, ¿de qué silencio se habla? Número uno. Número dos, que hay un derecho constitucional a no autoincriminarse. ¿Qué significa esto? En el mismo caso anterior, detienen a una persona y le dicen, declare si usted proporcionó el armamento para que se cometa el asalto a TC Televisión. Y el señor dice, no, pero eso ratito, si yo digo que yo preparé el armamento,
yo me estoy incriminando. Por tanto, no, yo tengo constitucionalmente derecho a no incriminarme. Y por tanto, no voy a responder esa pregunta. ¿Es lícito? Sí, es lícito hacerlo. Sin embargo, si usted va y dice, sí, yo fui quien compró las armas, yo fui quien las trajo, yo se las di a fulano y sultano, pero además, fiscalía, le voy a contar cómo se organizó todo, quiénes son los mentalizadores y cómo funcionó esto, y la fiscalía dice muy bien, entonces ya no hay derecho al silencio, no hay riesgo de autoincriminación, porque ya asumió responsabilidad. Volvamos al tema de la señora Salazar. Ella acepta responsabilidad, ya no hay riesgo de que se autoincrimine porque está aceptando responsabilidad y entonces va y dice, para hacerlo con el ejemplo puntual, el señor Muentes hacía tal y cual cosa. Ah, muy bien. Yo no sé si el señor Muentes es inocente o es culpable, pero lo que sí sé es que el señor Muentes y cualquier otro ciudadano en el Ecuador tiene derecho a defenderse. Y si a mí me dicen en un testimonio, el señor Muentes hizo tal cosa, el señor Muentes tiene derecho a preguntarle a quien le está acusando, oiga, ¿y usted por qué dice esto? Y pongo un ejemplo cualquiera. Eh, al señor se lo descubrió cuando pagaba $50.000. Muy bien. El señor Muentes o quien sea tiene derecho a preguntarle dónde pagué los $50.000, a quién se los di, qué ropa vestía el señor al que yo le entregué, cómo era a quien supuestamente le entregué, para saber si quien rinde la versión sabe o se está inventando. Es un elemental derecho a la defensa. Luego, y para complementar la idea, ¿qué es esto del testimonio anticipado? Lo normal es que existan etapas en el proceso penal, se avance con la investigación previa, luego se cierre la investigación previa, se inicie una instrucción fiscal, termine la instrucción fiscal, se acuse el juez de paso a la acusación, se realiza una audiencia preparatoria de juicio, se determinan cuáles son las pruebas que se van a actuar, las aceptadas, no aceptadas, las que se van a tener valor de prueba cuando se realice la audiencia de juicio. Y luego de esta audiencia preparatoria de juicio viene el juicio. Entonces allí tiene que ir la persona imputada, los testigos, etcétera. ¿Qué significa testimonio anticipado? Que existen personas que antes de estar en el juicio tienen riesgos de no concurrir a la audiencia de juicio. Y pongo un ejemplo cualquiera. Usted tiene un enfermo terminal, está muriéndose. Usted no puede esperar a que el juicio se desarrolle 2, 3, 4 meses después, porque el señor probablemente murió para la fecha del juicio de 2, 3 o 4 meses después. Entonces se recepta el testimonio anticipado antes de que algo suceda y que impida que vaya al juicio. Pero este testimonio anticipado es un testimonio que tiene valor como que si se hubiera dictado el juicio y por tanto hay derecho al contrainterrogatorio, porque el Por lo tanto, doctor, contrainterrogatorio, por lo tanto, cuando se rompe esta posibilidad de contrainterrogar, viene la gran pregunta, ¿cuál es la consecuencia? Y hay dos visiones muy claras. La una es, el proceso es nulo en ese testimonio. Esa visión es de alguna manera poco vinculada directamente con el código, porque el código no contempla como causa de nulidad el negarse a rendir un testimonio. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto va sobre la credibilidad de lo que se diga y si basta con un testimonio anticipado para imputar a alguien. Lo digo de manera simple. Si lo único que existiera o llegara a existir contra el señor Muentes es la declaración de la señora Salazar y resulta que no se permitió el contrainterrogatorio, lo que la señora Salazar haya dicho es insuficiente para condenar al señor Muentes. De allí 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Jofre Campaña Mora. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcide. Doctor Jofre Campaña, muy buenos días. Usted ha señalado con claridad de que ese testimonio podría ser insuficiente, pero en este caso particular existen muchos testimonios, ¿no? Ya, por ejemplo, el estimado hizo su declaración, el señor Lazo hizo su declaración, y todos en alguna forma van involucrando a las personas que están involucradas en este caso, ¿no? Dígame una cosa, los otros testimonios, testimonios previos, porque son testimonios previos, en el momento del juicio tienen que volver a declarar y tienen que reafirmarse en sus aseveraciones. No, pero varias cosas, porque usted ha tocado dos temas muy interesantes, Julio. Lo primero,
Los testimonios tienen que ser coincidentes, tienen que ser concordantes, tienen que ser complementarios. Es decir, usted tiene forma de llegar a un hecho cierto por varios caminos. El primero, el testimonio directo. ¿Vio usted al señor Juan Pérez entregar $50,000? Sí, yo lo vi. Puede haber un testimonio que llega a la verdad de forma indirecta. Y cito el ejemplo. Oiga, pero usted vio al señor Juan Pérez salir con un maletín, ir a un banco porque estaba haciendo fila y depositar $50,000 en efectivo. Sí, yo lo vi. Entonces, claro, dos testimonios que no siendo exactos son concordantes, son complementarios, permiten eventualmente llegar a concluir que efectivamente hubo entrega de $50,000 porque lo vio un testigo y que el otro testigo vio a esa persona salir con un maletín y depositarlo en el banco. Cito el ejemplo. Entonces, sí, usted tiene allí elementos complementarios. Pero si los testimonios, por ser varios, cada uno toca aspectos distintos de un suceso, entonces ya no estamos ante varios testimonios complementarios y pudiera en consecuencia no ser suficiente lo que se ha dicho, ni aún con la existencia de chats, porque los chats son indicios que pueden llegar a una verdad que se complementan con otras pruebas que tendrán que actuarse en el juicio. Eso es lo primero. Y lo segundo, Aquí, si ya usted rindió el testimonio anticipado, ya no tiene que rendir el nuevo testimonio. Ahora, que si hay la necesidad de hacer contrainterrogatorios, que puede darse el caso, y si la persona en el ejemplo que yo puse no murió y todavía está en condiciones de rendir su testimonio, bueno, puede solicitarse una ampliación de ese testimonio, pero no necesariamente tiene que suceder así. Por eso son testimonios anticipados para garantizar que información fundamental forme parte del juicio. dígame una cosa, doctor, en este caso tan sonado y usted que es un jurista activo, permanentemente activo, ¿qué le parece este involucramiento a tantos jueces y a tantos funcionarios de la función judicial? ¿Está tan corrompida la función judicial como para aceptar que todo esto es una verdad? En mi opinión, sí. En mi opinión, la corrupción judicial es enorme. Creo que hay muchos más casos, muchos más casos. Y además una cosa importante, este no es un tema de Guayaquil solo, este es un tema del país. Es decir, que no se piense que los jueces corruptos están en Guayaquil y que el resto del país son unos santos. No. El problema de la administración de justicia es nacional. Entonces, que si creo que esto que se ha destapado, que empieza a destaparse, es verdad, creo que sí, creo que es verdad, pero creo que hay mucho más, muchísimo más. Entonces, hay mecanismos para llegar. Sí, se necesitan teléfonos celulares. No, lo he dicho yo en múltiples ocasiones, auditoría de consumos. Si un juez gana $4,000, no puede vivir como alguien que gana 25,000. Y eso es muy fácil de descubrir con auditoría de consumos. Tarjetas de crédito, cuentas bancarias, dónde vive, cuántos carros tiene, dónde estudian los hijos, dónde va de vacaciones, qué tipo de trajes viste. Eso es fácil de llegar. El problema es que parece que como todo está tan contaminado, se hacen todos de la vista gorda. Pero es fácil dar, es muy fácil dar. Y por eso yo sí creo que gran parte, una enorme parte de la función judicial está absolutamente contaminada. Una de las cosas que me llamó la atención mucho fue la declaración de la fiscal Sarabia, cómo le boicotearon prácticamente toda su investigación. Entraba por un lado, la boicoteaban, le daba por otro, la boicoteaban. Es decir, ni siquiera, y propios fiscales, propios agentes fiscales, jefes de la fiscalía le boicoteaban su trabajo. Es decir, no es solamente mirar hacia los jueces, sino también a la fiscalía, y eso significa prácticamente la función judicial. Usted acaba de señalar, por ejemplo, que la UAFE prácticamente no sirve para nada, que la Contraloría es un nido de ratas. Bueno, pues ¿a quién recurrimos, doctor? ¿Cómo hacemos? ¿Era necesario haber traído realmente lo que ofreció el señor Moreno en su oportunidad de la Comisión Internacional para rebuscar todas estas cosas y sanear, por ejemplo, la función judicial? ¿O simple y llanamente nosotros mismos podemos hacerlo? Varios temas fundamentales. Lo primero, cuando hablo de la corrupción, yo incluyo la fiscalía, es el sistema judicial. Número dos, algo fundamental en el testimonio de la doctora Sarabia, lo que ella menciona justamente, el blindaje interno hacia la corrupción.
Y ese es un tema gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque significa que hay un blindaje para que no pase nada con los delincuentes. Lo tercero, no menos importante, dice la doctora Sarabia que no puede salir a la calle porque tiene miedo de que la maten. Yo me pregunto, ¿solamente la doctora Sarabia tiene miedo? ¿O gran parte de jueces y fiscales tienen miedo? Y como tienen miedo y no hay protección, ¿qué les queda? Les queda pues ceder ante el crimen organizado, porque aquí no hay santos, aquí no hay mártires, aquí hay seres humanos que tienen que llegar a casa, atender a sus hijos, atender a sus esposas, sus esposos, y por tanto son ciudadanos comunes y corrientes como usted y yo. Entonces aquí no hay mártires que se inmolan por la justicia, eso no existe. Y si no hay Doctor, seguridad, funciona aquí en el Ecuador ese viejo lema que lo escuchábamos de Pablo Escobar, plata o plomo, funciona también con los jueces, con los fiscales. indudablemente, indudablemente funciona, existe. Esa es una realidad. Entonces, lo tercero, ¿cómo se resuelve esto? Moreno decía una comisión internacional. En mi opinión, eso no resuelve absolutamente nada, porque si una comisión internacional se va a encontrar con el blindaje interno, no tiene ningún norte, ninguna posibilidad de salida. Me preguntan cuál es la salida de entre varias, porque hay varias salidas. Ya he mencionado algunas, por ejemplo, jueces despachando desde el exterior. Pero creo que el inicio de todo acá es una reestructuración total y absoluta de la función judicial. Esto es, vamos a entender que el 100% está contaminado y por tanto hay que limpiarlo todo. Hay que iniciar procesos nuevos, allí sí, no manejados internamente. Procesos de selección. Pero eso mismo, ese mismo argumento fue el argumento de Correa para meterle la mano a la justicia. Y vemos No, que prácticamente todo lo que está pasando son con los jueces que se nombraron en aquella época en su gran mayoría. pero hay una diferencia enorme. Cuando Correa metió las manos en la justicia, fue el correísmo que se apropió de la justicia. Yo no estoy planteando eso. Yo estoy planteando que se vayan todos, que puedan concursar los que están hoy día si quieren, no hay problema, pero que los procesos de selección sean realizados por expertos internacionales, profesores internacionales de las mejores universidades del mundo, en los que no puede existir contaminación ni favoritismo. ¿Qué significa esto? Que mañana se organiza un consejo de selección de jueces en el Ecuador integrado por 20 o 25 expertos, profesores, universidades, de lo mejor que hay, sobre quienes no existen la más mínima tacha en su idoneidad. Muy bien, ellos van a elegir a los jueces que deberíamos tener. Pero ¿basta eso? No, no basta eso. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, si el plomo y plata existe, ¿qué nos garantiza eso? Nada. Entonces son medidas iniciales, reestructuración total. Segundo, los jueces que corren riesgo a despachar desde nuestras embajadas en el exterior no pueden estar al alcance del plomo y plata. Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere una enorme decisión política, porque esto sería un golpe rotundo y trascendente contra justamente la impunidad, contra el crimen organizado. ¿Hay algo de esto en la consulta que se avecina? No, nada. No se toca. Por tanto, Metástasis va a servir para algo. Sí, Metástasis va a servir para destituir a 10 jueces y meter a 10 más que estarán inmersos en el sistema. ¿Cambia de esto el Ecuador? No. Es un inicio interesante, insuficiente absolutamente. Entonces, o resolvemos el problema de forma global pues simplemente seguiremos teniendo noticias en los medios de comunicación que tal juez es corrupto, vendrá otro, después se lo investigará, después se contaminará si no viene ya contaminado, y será un corsi y recorsi, un más de lo mismo y más de lo mismo. Don Andrés Mendoza y Paladines, buenos días. Continúe usted con el diálogo. Muchísimas gracias, mi querido Julio, y un gran saludo para ti, también para el licenciado Alcides Ezequiel Montilla y por supuesto para nuestro invitado, primer invitado esta mañana, nuestro amigo el doctor Jofre Campaña. Buen día, Andrés. Hola, Jofre. Una pregunta para los que somos legos en esta materia, no sabemos no solo jurídico, sino la parte procesal penal. ¿Cómo debe ser realmente un testimonio de un testigo protegido? Aquí en el Ecuador, ¿qué dice el COIP? ¿Y cómo debería ser? ¿Y cómo se hace en los lugares civilizados del mundo? Justamente existen principios que son universales, Andrés.
Y un principio Ok. universal que está en el Ecuador y en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en Uruguay y en Alemania, principios universales, es justamente para el caso de los testimonios de esta naturaleza, el principio de contradicción. Es decir, lo que yo digo puede ser cuestionado, contrainterrogado o contradicho. Eso es el principio de contradicción. Entonces, si aquí en el Ecuador se lleva a una persona a declarar y esta persona declara, da su testimonio y luego le quieren hacer preguntas y ella dice, me niego, pues indudablemente el juez tenía la obligación de decirle, usted tiene la obligación de declarar. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál debiera ser la consecuencia de negarse a declarar? Que su cooperación eficaz queda sin efecto. Ese es el efecto. ¿Qué significa esto, Andrés? Yo no puedo llevar como fiscalía a un colaborador eficaz para que rinda un testimonio anticipado y no hacer nada si se niega a responder preguntas. No puede ser, Pero porque el que debería haber está poniendo ordenado en es... riesgo, Andrés, toda la investigación. Ah, ok, ya. Pone en El juicio riesgo, se pone en riesgo. pero es el Vamos a mismo juez, suponer, vamos a es el suponer, mismo, es el mismo juez que no hizo, digamos, cumplir eso, el que le va a tocar juzgar, pues. es que es grave justamente porque si la norma es clara, hay un principio de contradicción, no puede ser que venga y diga me acojo al silencio, porque lo que explicaba antes, cuando ya se hace la declaración, ya se rompió ese derecho al silencio. Y no estamos hablando de un testimonio cualquiera, estamos hablando, y por eso la diferenciación, de un testimonio de un colaborador eficaz. El colaborador eficaz es quien ya asumió responsabilidad, quien ya dijo, sí, señor, yo soy responsable, yo cometí el delito, voy a explicar y ayudar a que se descubra la verdad y se pueda sancionar al resto de partícipes. Por tanto, ya no hay derecho al silencio, porque el derecho al silencio tiene una función, evitar la autoincriminación. Pero si yo ya acepté responsabilidad, ya no me estoy incriminando, por tanto ya no hay derecho al silencio válido que pueda alegarse. Entonces, ¿qué prevalece en este momento? ¿Cuál es el mandato? La contradicción. Y fundamento para la contradicción es el contrainterrogatorio. Cuando me prohíben el contrainterrogatorio, están afectando el derecho a la defensa del acusado principal. Y por tanto ya uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Quieren sembrar un vicio para que el acusado principal pueda ir mañana a alegar que le causaron indefensión porque no le permitieron contrainterrogar? Es grave lo que está pasando. Ahora, hay más testigos protegidos de los que ya acudieron el otro día. Aparentemente algunos que se quieren acoger a aquello. Por ejemplo, ¿cómo es el caso? Porque no lo entendemos, imagínate cómo será en la gran mayoría de la gente el caso del señor Daniel Salcedo. ¿Qué quiere decir testimonio anticipado? Veamos, lo explicaba antes, Andrés. Esto es muy sencillo. Daniel Salcedo está imputado por varios temas, está preso por algunos delitos, ¿verdad? Entonces, él dice ahora públicamente, quiero acogerme al sistema de colaboración eficaz y protección. ¿Qué significa esto? Que asumió su culpa, asumió su responsabilidad y dice, hablando en el argot popular para que se entienda, ahora voy a cantar. ¿Sí? Ahora voy a decir lo que yo sé, voy a decir quiénes participaron conmigo en los delitos. Eso significa acogerse a esta institución de la colaboración eficaz. ¿Qué le trae como beneficio a Salcedo? Que puede rebajar las penas que le impongan, porque llega a un acuerdo con la Fiscalía. Y entonces, como hay riesgo eventual, y ya lo ha anunciado él, de que lo maten o que quiso suicidarse, etcétera, él dice, yo quiero ir a dar un testimonio anticipado. Es decir, anticiparme a la fecha de juicio para decir como si estuviera en un juicio lo que tengo que decir. Y ese es lo que tengo que decir, que lo estoy haciendo de forma anticipada, tiene el mismo valor probatorio que si se hubiera realizado en la audiencia de juicio. Y por supuesto, tiene la obligación de contestar los contrainterrogatorios. Si la fiscalía o la judicatura no exigen que responda, están tornando o poniendo en riesgo la validez, más que la validez, la eficacia de ese testimonio para poder llevar a una conclusión de que un hecho delictivo efectivamente se produjo y de quiénes son los responsables
del hecho delictivo. Entonces, no es un tema de importancia menor. El proceso es fundamental. Y si se rompe una garantía con el principio de contradicción, se le está entregando una herramienta valiosísima a los acusados para que puedan impugnar estos testimonios. Y a lo mejor, si los testimonios son una pieza clave para probar su responsabilidad y su culpabilidad, entonces tal vez se está sembrando un hito para que luego puedan ser declarados inocentes. Vamos a ir con las preguntas, seguir, mejor dicho, con las preguntas de nuestro compañero, el gran periodista Alcides Montilla. 9 con 1 minuto, 9 con 1 minuto. Doctor Campaña, siguiendo con el testimonio anticipado de Mayra Salazar, ¿verdad? Ella también habló sobre el tema de esta sentencia contra el Banco del Pacífico al tema se une que los abogados o doctores Ollarte y Quintana desistieron de la defensa. Entonces la gente, algunos entendidos dicen, eso no queda más que anular, o mejor dicho, inejecutable y debe de ser anulada la sentencia. ¿Usted está de acuerdo? Si se prueba y se demuestra procesalmente que los recibos que le permitieron al señor Muentes decir que la deuda con el Banco del Pacífico estaba pagada eran falsificados, por supuesto debe declararse la nulidad de esa sentencia. Así es. Es decir, no puede ser, y procesalmente no cabe, que se quiera ejecutar algo que tiene un origen delictivo. Por tanto, hay ese mecanismo de solución. Pero también en el habeas data, que ya manejó la Corte Constitucional, que lo devolvió por temas procesales, es posible también que ese proceso continúe. Y ese es el proceso que da las herramientas para la indemnización ordenada. Por tanto, casi con seguridad va a regresar a la Corte Constitucional. Y cuando regresa a la Corte Constitucional, lo que la Corte, si se prueba que los documentos fueron falsificados, efectivamente debe tomar los correctivos del caso y declarar la inejecutividad de ese habeas data. Y por supuesto que es improcedente, porque mandar a pagar en un habeas data una indemnización de 4 millones y pico de dólares, eso no tiene presentación. Doctor, usted como un abogado experimentado, ¿verdad? Y conocedor profundamente de la materia constitucional, se ha dicho a propósito de las denuncias e investigaciones del caso Metástasis y Purga, se ha puesto en tela de duda, en términos generales hablo, porque tampoco podemos decir que son todos los abogados, pero que muchos abogados eh, tienen una serie de deficiencias que la gente cree que son el resultado de que cuando estuvieron en las universidades o no estudiaron o pasaron de año fácilmente o la universidad está fallando con sus mallas curriculares. Por ejemplo, se habla por parte de entendidos que por qué no se incluyen en las mallas curriculares materias como la litigación oral, por ejemplo. ¿Qué dice Bueno, usted? hay abogados y abogados, indudablemente. Entonces hay abogados buenos, abogados malos, abogados honestos, abogados corruptos, en todo lado. Y desgraciadamente en el Ecuador creo que más que en otros lados. Luego, el tema de la litigación oral fue un cambio profundo en el sistema nuestro. Acuérdense que todo antes era por escrito. Ahora hay litigación oral y la litigación oral, más allá de técnicas que son necesarias, son simplemente parte de un proceso formativo en las universidades. Es decir, y le pongo el ejemplo muy claro. Cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, allá año 1985, que empezaba la universidad, el sistema era 100% escrito. El proceso formativo, por tanto, tenía dos partes. La más notoria, la que preparaba para el proceso escrito. Pero aún en esos procesos escritos había lo que se llamaban, y te llaman todavía, las audiencias de estrados. Y desde esa época había la posibilidad de alegar verbalmente. Por tanto, había también un pequeño pero espacio para la formación en esos alegatos. Luego hay múltiples, a partir de los años, múltiples temas, cursos, diplomados, maestrías, doctorados, etcétera, en lo que es argumentación jurídica. Porque usted puede ser un gran orador, tener la capacidad de orar. Y cito un ejemplo, ustedes se acuerdan del Rey de la Galleta. Gran Obvio, capacidad para transmitir. El claro problema que es sí. que vamos al nivel de argumentación del Rey de la Galleta.
Entonces, ahí es donde se marca la diferencia. Dicho en otras palabras, usted puede tener grandes dotes de orador, pero si no sabe argumentar, no lo va a poder hacer bien. De otra parte, usted puede ser alguien que argumente extraordinariamente bien, pero que no sabe expresarlo por escrito, de forma oral. Oral. Entonces, va a haber una deficiencia enorme. Claro, ¿eso a dónde nos lleva? Que no todos pueden ser Messi, no todos pueden ser Maradona. Entonces hay gente que tiene gran capacidad argumentativa y gran capacidad de oratoria. Normalmente es la gente que llega a los mejores niveles en la abogacía. Pero eso se puede suplir con una formación académica tal vez más intensa. Se puede arreglar, sí, se puede mejorar, sí. Pero también vamos a otra cosa importante, y sin menospreciar absolutamente a nadie, pero estamos viendo que en estos procesos penales se está defendiendo a personas que están siendo acusadas de formar parte de grupos delincuenciales organizados. Y normalmente los eruditos abogados o los más eruditos o los mejores no están defendiendo ese tipo de causas. Eso también marca una pauta del nivel que se ha podido observar durante estos testimonios. Entonces, es un cúmulo de cosas que no se resuelve mejorando o dictando una mejor cátedra de litigación oral. Hay problemas de formación que van mucho más allá de una cátedra de litigación oral. 9 de la mañana, 7 minutos. 9 de la mañana, 7 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Jofre Campaña Mora. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias. Doctor Campaña, dígame una cosa. Usted, en su experiencia, ¿cree, por ejemplo, que estos ataques a políticos, alcaldes, a funcionarios públicos son gratuitos? ¿Son porque son alcaldes? ¿Son porque son funcionarios públicos? ¿Son porque son políticos? ¿O tienen algo ellos que ver con estas mafias? ¿Tienen que ver en el sentido de que no los dejan hacer negocios con ellos? ¿O tienen que ver porque llegaron al cargo a través de ellos, financiados por ellos o en contubernio con ellos y luego se hicieron a un lado? ¿Qué es lo que cree usted que pasa? Porque yo no me explico por qué matan a una alcaldesa jovencita, por qué matan a candidatos a alcaldes. ¿Cuál es la razón que usted considera más probable para estos casos? No hay una única razón, indudablemente. Yo creo que hay una corrupción enquistada en general en las instituciones públicas, en general. Hablemos de que mientras más dinero maneja la entidad pública, la corrupción es mayor. Entonces, viene alguien limpio, quiere cambiar las cosas, y las mafias internas, pues simplemente le dicen, ¿no? Y te alineas o te votan, o en casos extremos puede darse el caso de que te matan. Son posibilidades. Ahora, cabe también lo otro. Llegan al sector público desde que son candidatos, llegan a robar. Llegan a robar. Yo conozco abogados importantes, omito el nombre ahora, que en la universidad decían, pero si el sector público es para que la vida de la persona se arregle. Es decir, venían corrompidos desde la universidad. Y una cosa muy importante, ¿eh? En el medio nos conocemos. Y muchas veces sabemos, este abogado, este abogado, este abogado, estos son pillos, estos vienen pillos de la universidad. Entonces, hay gente que va a la función pública a robar. Y hay gente que arma estructuras electorales para ir a robar. Son bandas delincuenciales que van a robar. Entonces, hay un poco de todo, Julio. Hay los decentes que quieren cambiar el país y que se enfrentan con estructuras de corrupción y que ponen en riesgo su vida. Y hay los otros que van a saquear y que no tienen ninguna pena en ir a saquear y en armar estructuras para saquear. Entonces, hay un poco de todo. Una de las zonas de mayor corrupción y de mayor crimen es Durán. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, el caso del alcalde de Durán, el día en que se posesionaban ya lo quisieron matar y hacen una demostración de fuerza terrible, una demostración de que van sin miedo. Iba el alcalde de Durán con guardaespaldas, con policías y sin embargo lo atacan. ¿Será porque se iba a posesionar? Porque ni siquiera es que ya había tomado alguna acción contra la delincuencia, porque recién se iba a posesionar. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Creo que en todo hay que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Quién se beneficia o quién se perjudica con la llegada de un determinado funcionario público?
Si un funcionario público llega y se alinea en lo que siempre se ha hecho, no toca ninguna estructura interna, lo más probable es que no le pase absolutamente nada. Si alguien llega y quiere cambiar las cosas y anticipa qué cosas va a cambiar, entonces hay que preguntarse a quién perjudica el cambio. Y por allí pueden haber las luces para saber qué es lo que pasa en Durán. Entonces, el caso del alcalde Chonillo es un lindo caso para justamente desmenuzar esto de los intereses en juego. Habría que analizar algo que es muy puntual, no los discursos, no las palabras, el plan de gobierno, que es lo que planteó formalmente para gobernar el alcalde Chonillo. Analicemos el plan de gobierno, qué intereses iba a tocar y por allí vamos a encontrar cuáles son los intereses o los interesados en que deje de ser alcalde. Hay cosas que se pueden llegar. Lo que pasa es que desgraciadamente, Julio, creo que la delincuencia, la vorágine, el día a día, la cantidad de cosas, los incendios diarios que hay que tapar, impiden un trabajo profesional, serio, profundo para descubrir muchos temas. Y eso hace que, desgraciadamente, por ejemplo, con el caso del alcalde Chonillo, ¿cuánto tiempo pasó ya? ¿Hay un preso? ¿Se sabe quiénes son los autores intelectuales del intento de matarlo? Nada, nada, queda en el aire. Y en el mejor de los casos se captura algún delincuencillo de baja monta y que normalmente no saben nada, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no hay una investigación profunda y seria para saber quiénes son los que se benefician o se perjudican con la llegada de un determinado funcionario, como para tener luces del por qué estos atentados. Doctor, usted ha topado un tema que me parece álgido. Se captura muchas veces al gatillero, pero el gatillero no sé qué privilegios goza, los derechos humanos, qué será. Nunca declara quién le pagó, quién le ordenó. Toda la vida eso es un verdadero misterio. En el caso de Fernando Villavicencio, en tantos casos, que se sabe quién fue el que disparó, pero no pasa de ahí absolutamente nada. El caso de este muchacho que trabajaba en televisión, cogieron a los que dispararon, pero a la hora de la verdad nunca se supo quién lo mandó a matar, porque lo fundamental es llegar al cerebro, a la persona que usa estos mecanismos para zanjar disputas muchas veces. ¿A qué se debe eso? ¿Somos malos interrogadores o los derechos humanos se han impuesto? Yo le converso algo como anécdota. Yo estuve preso y las personas que estaban presas conmigo me decían, oiga, me dieron tanto palo que me hice cargo hasta de cosas que nunca había hecho. Y ahora, en cambio, nadie se hace cargo de nada. Julio, nosotros tenemos una gran policía operativa. Acaban de darse unos concursos muy interesantes, si no me equivoco, en Singapur, creo que fue, y la policía ecuatoriana quedó en un altísimo nivel desde el punto de vista operativo, muy por arriba de otros países de la región. Sin embargo, tenemos una deficiencia enorme en lo que es investigación. Y esa deficiencia enorme en lo que es investigación no tiene su límite en la protección de derechos humanos. Son dos escenarios totalmente diferentes. Tiene su problema en que no existen las herramientas, ni dinero, ni recursos, ni personal especializado, ni suficiente para investigar. Julio, usted va hoy día a una fiscalía cualquiera y encuentra cientos de expedientes en la fiscalía. ¿Y con quién investiga ese fiscal? No tiene con quién investigar. Envía a la policía judicial y allí pues le dan al cabo X para que investigue. El cabo X va, intenta usar una máquina vieja, un computador viejo, con unas deficiencias gramaticales enormes, ortográficas enormes, de capacidad de investigación enormes, y entonces vienen informes mal hechos, incompletos, insuficientes. Ese es el problema. El problema es que no tenemos un sistema de investigación que funcione, y eso no tiene que ver con derechos humanos. Es decir, ya la época en la que había que coger y torturar para sacar información, no, eso no puede prosperar, eso se acabó. Pero hay herramientas y mecanismos. El problema es que, como es un tema que no ha interesado a los gobiernos, significa que hay poco presupuesto, hay poca capacitación, poca tecnificación, y los resultados están a la vista. Por eso le decía, Julio, vaya hoy por hoy a una fiscalía cualquiera. Da pena, da vergüenza ir. Y a veces uno se queja o se enoja con el fiscal, y el fiscal es un ser humano, y yo converso con muchos fiscales, y me muestran pues cientos de expedientes, cientos.
¿Cómo resuelven eso? No hay forma. No hay forma con el sistema Así es. actual. Eso se puede Así es, yo razonar, lo puede vivo en razonar muy carne bien. propia. Se Yo puede lo vivo razonar en carne propia. Tengo presentado una denuncia por falsificación de firma hace más de 3 años en la fiscalía y no ha pasado absolutamente nada. No hay quien Exacto. investigue. No Don hay quien Andrés investigue. Mendoza y Paladines. Sí, muchas gracias. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo. Gracias, mi querido Julio, para agradecerle también a nuestro distinguido invitado, el doctor Joffrey Campaña Mora, quien es un conocido y prestigioso jurista de nuestro medio. Usted fue asesor jurídico de la presidencia, no sé si se llamaba así ya en la época del doctor Gustavo Noboa, Joffrey. Sí, sí, en esa época, bueno, en esa época se llamaba subsecretaría jurídica, ¿no? En la presidencia. Ya. Pero digamos, las funciones eran prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, 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 lo mismo, asesor jurídico, exactamente. Digamos, era el abogado de confianza del presidente de la República. Sí. Así, exactamente. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Muchísimas gracias. Que tenga un buen inicio de mes y un buen inicio de semana, Joffrey. Gracias a ustedes, Andrés. Un gusto siempre estar aquí. Buenos días. Bienvenido. Nos vamos a ir a la pausa comercial.